A continuación, José María González de Moya, director técnico de APA, nos hablará sobre las alegaciones técnicas que se han presentado en relación a... Muchas gracias a Safe Power por habernos invitado para daros cuál es nuestra opinión, presentaros cuáles han sido las alegaciones que se han presentado a este proyecto. Y bueno, deciros un poco que me ha tocado la parte más, por así decirlo, un poco espesa, ¿no? Porque se trata de un poco aspectos regulatorios respecto de la norma que creemos que se debería modificar. Voy a intentar hacerlo lo más ágil posible, sobre todo de cara a dejar tiempo al debate, que yo creo que será lo más interesante para todos. Bueno, por hacer un poquito de historia y presentaros cuál ha sido el calendario de este proyecto Real Decreto de Balanceamiento y de dónde viene, pues explicaros un poco cómo se ha parido, ¿no? En marzo de 2010, el Ministerio de Industria envió a los agentes del sector un primer borrador del Real Decreto de Conexión de Instalaciones de Pequeña Potencia. Y en este borrador incluía un artículo 21 que se denominado Procedimiento de Venta y Facturación del Saldo de Energía Producida de consumo. Como veis, en su momento sí que se hablaba de un procedimiento de venta y facturación. En el borrador actual, evidentemente, esto se ha eliminado y no se hace ninguna mención a la posible venta de esa energía o a la posible facturación. No es que estemos en contra de ello, vemos bien cómo han articulado el sistema actual, si bien es bueno conocer pues lo que se ha venido modificando desde los primeros borradores que tuvimos a principios de 2010. Del mismo modo, en ese artículo 21 se indicaba que esto se podría llevar a cabo para instalaciones de producción que se conectaran en el mismo punto de la red de distribución que el consumidor o en la red interior. Ahora, actualmente, en la propuesta de norma exclusivamente se ciña a la red interior del consumidor. No se puede instalar la instalación en un punto de conexión. Bueno, después de esto, en julio de 2010, lo que os comentaba, el primer borrador lo envió el Ministerio a los agentes. En julio de 2010 ya se abrió el trámite de audiencia del Consejo Consultivo de la CNE, en el cual nos enviaron un segundo borrador de Real Decreto que cambiaba algunas cosas respecto al primero, muy poco, y sí que se mantenía la redacción de este artículo 21. Tras esto, tuvimos un primer informe de la Comisión sobre este Real Decreto de pequeña potencia, pero no hacía mención explícita al tema del autoconsumo. Posteriormente, en el informe del 2011, veremos que sí. Tras el informe de la Comisión, en abril del año pasado, tuvimos un tercer borrador en el que se seguía manteniendo el artículo en el que se establecía el procedimiento de venta y facturación con la posibilidad de hacerlo en el mismo punto de conexión o en la red interior. Sin embargo, se incluía una novedad que era una disposición adicional en la que se establecía que el Ministerio enviaría en un plazo de 6 meses una propuesta de balanceamiento al Consejo de Ministros. Una propuesta en la cual se mantenía del mismo modo el mecanismo de venta y facturación de este saldo. En junio de 2011 la Comisión sí que en su informe 17 de 2011 ya llamó la atención sobre el hecho de que no se había incluido este procedimiento de venta de saldo de la energía, si bien tampoco se manifestaba que fuera imprescindible que se incluyera en ese decreto, y sí que hacía una pequeña puntualización en cuanto a la contabilización de la energía y el mecanismo de los excedentes de exportación o de importación. Finalmente, en diciembre, se publica el Real Decreto 1699, en el cual pues, cambia bastante respecto a ese primer borrador, y en lo referente al autoconsumo, pues os he puesto aquí, en lo referente al autoconsumo se elimina ese artículo 21, desaparece, ya no está en las propuestas, y la única referencia al autoconsumo aparece en la disposición adicional segunda, la cual se modifica respecto al anterior borrador. Como veis ahí, incluso en el título de la disposición adicional se hablaba de la elaboración del mecanismo de venta y facturación, ahora es la regulación del suministro,
ya no sea la facturación de lo que pudiera ser y de lo que podría ser la venta de esos excedentes. Y el plazo del Ministerio de Industria para enviar la propuesta al Consejo de Ministros, al Gobierno en este caso, se redujo en 4 meses y se modifica algo, pues la redacción, pero bueno, básicamente sí que es bueno, vemos que ha sido positivo que se haya reducido ese plazo en cuanto a la elaboración de la propuesta, algo que esperamos que se apruebe bastante posible. Y finalmente, pues la comisión envió el pasado 22 de diciembre este proyecto Real Decreto a todos los agentes del sector, el proyecto Real Decreto de balance neto, y lo que yo os voy a presentar aquí pues son un resumen de las alegaciones que se han presentado desde el sector. Comentaros que bueno, se ha hecho un trabajo coordinado entre diferentes asociaciones, fundamentalmente partió de la base de las el documento original partió de la base de la nueva federación fotovoltaica que sabéis que se ha creado, que está integrada por las cuatro principales asociaciones, y del mismo modo la nueva plataforma para el impulso de la generación distribuida de autoconsumo ha realizado unas alegaciones en línea con lo que voy a presentar, con lo que podemos decir que el sector ha estado bastante unido en este caso en cuanto a los comentarios para la comisión. Entrando ya a lo que son las alegaciones al proyecto Real Decreto, como aspectos generales destacamos, bueno, en primer lugar, que el plazo de información pública se nos antoja escaso, no por el hecho de que fueron como unas 3 semanas para informar, sino porque cuando se nos envió el borrador de decreto de balance neto, aún no conocíamos el contenido definitivo del decreto de conexión de instalaciones de pequeña potencia. Como sabéis, el proyecto de balance neto hace alusiones en su articulado muchas veces a lo que es este decreto de pequeña potencia, y evidentemente no parece lógico que se informe sobre una norma de la cual no sabíamos su contenido definitivo. Es más, el contenido final de esa norma respecto a los anteriores borradores había cambiado sustancialmente. Luego, por otra parte, creemos que se debería este nuevo proyecto de balance neto pues, ajustar un poco más a lo que establece la directiva, facilitar un poco más los mecanismos de acceso y conexión de las instalaciones, por ejemplo, sustituir en muchos casos esas autorizaciones por meras notificaciones a las compañías distribuidoras, simplificando de esta forma todo ese procedimiento de conexión. Evidentemente, creemos que hay aspectos claves de la norma que no son fáciles de interpretar, que no quedan claros. Muchas veces no se trata de un sistema transparente, ya que se puede entender una cosa u otra, depende quién o cómo se lea la norma, y evidentemente hay determinados aspectos de la norma, como los viajes de acceso, que son de aplicación, que ya se ha hablado esta mañana, que es crucial para conocer la viabilidad de estas instalaciones, y del mismo modo el coste del servicio de Por último, creemos, como se ha pedido históricamente desde las asociaciones, creemos que sería fundamental que se hicieran público todas las capacidades de acceso y conexión de los nudos, tanto para lo que fuera, en este caso, suministro de energía, como para las posibilidades de producción. Todo esto ayudaría mucho a fomentar el tema del autoconsumo y la generación. En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 2, sabéis que se limita la instalación, se limita la posibilidad de acogerse a esta modalidad de suministro, instalaciones de hasta 100 kilovatios. Evidentemente, ya se ha comentado esta mañana, los grandes consumidores quedan fuera de esto, y precisamente son esos grandes consumidores los que mejor adapten su curva de consumo a su curva de producción, con lo cual es una parte del mercado que creemos que se debería aprovechar. Por otra parte, se limita por punto de suministro e instalación. También Eduardo ha hecho un comentario respecto a esto. Existen centros comerciales, pequeños polígonos industriales, que podrían de alguna forma llevar a cabo pequeñas asociaciones mancomunadas que pudieran instalarse una instalación de producción para consumo con balance neto, y de esta forma la limitación de la norma
evidentemente lo impide. ¿Qué ocurre? Por contra, el Ministerio nos dice que, bueno, que esos 10 kilovatios es un punto de partida, que hay que limitarlo de alguna manera y que se les puede ir de las manos. Creemos que la propia limitación en sí ya vendrá dada por las características de la instalación donde se vaya a poner, donde se vaya a instalar, y por otra parte por el aspecto clave que no te venden los excedentes. Si nadie va a instalar, o nadie debería, no es lógico que nadie instale mucha más potencia cuando esos excedentes no van a ser primados de ninguna manera. En cuanto a los requisitos técnicos, nos preocupa que se hace, bueno, nos preocupa que se hace referencia al 1699 de pequeña potencia. Finalmente la redacción de ese Real Decreto no, digamos que no ha salido lo mejor, vamos, lo mejor, o al menos lo más razonable que debería haber salido. Hay muchas trabas a la instalación de estas instalaciones de pequeña potencia. Por destacar dos, si os fijáis, bueno, los indico ahí, al final, respecto a lo que venía siendo respecto a la norma antes de que apareciera el Real Decreto 1699, cualquier instalación de generación, pues bueno, tenía que estar revisada por un instalador autorizado en un periodo en periodos de 5 años. Esta norma es mucho más restrictiva y nos obliga a que estas instalaciones de pequeña potencia se revisen por un técnico titulado y por un periodo de 3 años. Evidentemente, esto no hace más que encarecer el coste de operación de estas instalaciones y, por tanto, pues frenar su desarrollo. Por otra parte, obliga a que en el punto de suministro se disponga de una conexión trifásica para aquellas instalaciones de más de 5 kilovatios. Evidentemente, actualmente las distribuidoras normalmente están otorgando instalaciones monofásicas hasta 15 kilovatios, con lo cual todas esas instalaciones habrá que modificarlas con el coste que eso conlleva. Por eso, en los requisitos técnicos nos preocupa que se haga referencia a este Real Decreto de 1699, más sobre todo de cómo ha salido finalmente. En cuanto al artículo 4, pues el apartado 3 establece, lo leo textualmente, que esos consumidores que tengan modalidad de suministro de abastecimiento no podrán estar acogidos no podrán disponer de ninguna instalación de refinería ordinaria especial. Entendemos el espíritu de este artículo. Sin embargo, al estar ante instalaciones que tienen un periodo de amortización tan largo y sobre todo que pudieran darse casos en los que el punto de suministro asociado a esa instalación de generación podría desaparecer. Tomámonos el caso que un polígono industrial, una pequeña industria en un momento dado, pues bueno, tenga que cerrar la actividad porque ya no es rentable. Sin embargo, esa instalación de producción, ¿qué ocurre con ella? También hay que desmantelarla y restarla de esos objetivos finales que tiene el país en cuanto a la aportación de renovables. Pues creemos que en ciertos casos excepcionales se debería permitir que esas instalaciones se pudieran cambiar cambiar el sistema de almacenamiento a otros sistemas que se determinen, no necesariamente de ir a prima y pudiendo perfectamente ir a precio de mercado si se dieran las circunstancias. En cuanto al procedimiento de acceso y conexión, pues lo que os comentaba antes de las referencias al 1699, a modo de ejemplo se ha incluido la obligación que establece el 1699 para estas instalaciones de disponer un punto de conexión con capacidad necesaria en el cual se tendrán en cuenta las instalaciones existentes y las ya comprometidas. Evidentemente no sabemos qué son las instalaciones ya comprometidas, porque no hay ningún registro de instalaciones ya comprometidas en el que nos determine que nuestra instalación no se puede poner en marcha porque la compañía distribuidora de la zona ya tenía comprometida la instalación con un tercero. En este procedimiento de acceso y conexión, pues solicitamos también que se otorgue el acceso automático para aquellos puntos de suministro con una potencia inferior o igual a la instalación que se vaya a llevar a cabo. Pues normalmente todas las instalaciones para el suministro de energías se tienen en cuenta unos márgenes de simultaneidad, unos márgenes de seguridad que creemos que caben, donde cabe ese suministro debería caber esa producción. En cuanto al contrato de acceso, sabéis que se obliga a establecer un contrato de acceso. Creemos que es fundamental que fuera el Ministerio que estableciera un contrato tipo, que fuera igual para todas las distribuidoras y que no sea de forma individual en este caso consumidor, no productor, cada consumidor el que tenga que negociarlo con la compañía distribuidora
Y bueno, entrando, digamos, lo que es la chicha del proyecto Real Decreto, que es el artículo 9, y que es donde se establece ese procedimiento de suministro y cómo se va a efectuar el saldo de los excedentes y la compensación. El proyecto de Real Decreto establece la fecha final, la fecha inicial de la generación del derecho para cada mensualidad o periodo de vigencia que se establece ellos. Parece que no queda del todo claro en qué momento esa fecha inicial en el que tú viertes 1 kilovatio hora, en qué momento empieza a computar para poderlo saldar durante los próximos 12 meses. Si bien es entendible que pudiera ser en dicha hora o en dicho mes, nosotros solicitamos que esa fecha inicial sea tenida en cuenta no el día 12 del mes, sino el primer día de la lectura siguiente en el que se haya efectuado. Evidentemente parece ser que pudiera ser así, pero no estaría de más que fuera reflejado en el Real Decreto. Otro tema de lo que se ha hablado, y ya Eduardo ha dado su opinión y coincidimos todos, en el cual que se nos obliga a saldar la energía en los mismos periodos tarifarios. Nosotros creemos que de cara a fomentar el autoconsumo y esta opción de suministro con balance neto, es crucial que el saldo de la energía no se obligue a hacerlo en los mismos periodos tarifarios. Evidentemente, de esta forma se está primando lo que es el autoconsumo instantáneo, se está primando a que un consumidor ajuste su consumo a su producción, y evidentemente esto solo podrán hacer, pues entre otros, aquellas industrias o grandes industrias que, si bien tienen limitado por el ámbito de aplicación poder instalar este tipo de suministro, pues solo podrían ser aquellas industrias que acoplen de alguna manera ese suministro a ese consumo, a esa generación, las que se pudieran beneficiar de esto. Por todo eso, pues creemos que debería ser el procedimiento de saldo debería ser flexible en esto, y sería fundamental que se pudieran saldar en distintos periodos tarifarios. En cuanto a otros aspectos que no refleja la norma, si bien parece ser que debería ser así, lo que pedimos es que se base en un sistema FIFO, ¿no? Que es que el primer kilovatio que entra o el primer kilovatio que se genera, que sea el primer kilovatio que se consuma. Igualmente entendemos que debe ser, entendemos que la norma incluye ese espíritu, pero se debería reflejar. Y lo más importante del artículo 9, pues que establece que toda esa energía consumida, toda esa energía saldada, pues tendrá que satisfacer los peajes de generación que les sea de aplicación, de forma textual. Ya lo ha dicho Santiago esta mañana, que todavía no se ha determinado cuáles son los peajes de acceso, y tampoco está determinado cuál será el coste del servicio de balanceamiento o el máximo del coste del servicio de balanceamiento. Creemos que no se debería dejar para un desarrollo posterior y se debería incluir en esta norma de cara a que sea efectiva, porque podemos tener publicado en el BOE esto el mes que viene, sin embargo, hasta que no sepamos cuáles son estos peajes y estos costes de servicio, no va a tener ninguna aplicación. En cuanto a esto, nuestra propuesta sería que dentro de un mismo periodo tarifario, en este caso mensual, toda la energía que sea saldada con los derechos de crédito que tengas de ese mes, toda esa energía no tenga que asumir los costes ni del peaje de generación, ni del peaje de acceso, ni del coste del servicio durante ese mes. Aquella energía que sí que sea saldada fuera de ese mes, con cargo a meses anteriores, sí que debería pagar parte de esos peajes que le fuera de aplicación. No obstante, se entiende, pero creemos que el autoconsumo instantáneo y toda aquella energía generada no debería satisfacer ningún tipo de peaje. Eso creo que es evidente y lo entendemos todos. Y en caso de aquellos contratos con discriminación horaria y que se tengan que posponer esos créditos a otros meses, dentro del mismo mes, ya hemos explicado que creemos que se debería saldar en los independientemente del periodo en el que hayas generado, para otros meses esa energía sí que se fuera imputada proporcionalmente a cada uno de esos periodos.
Y por último, pues, ¿qué solicitamos? Una nueva disposición transitoria en la que se establezcan incentivos al fomento del autoconsumo. Creemos que algunas tecnologías se debería tener en cuenta que actualmente pues, va a ser difícil, ya lo hemos visto incluso con el caso de la fotovoltaica, que nos ha explicado Eduardo, va a ser difícil que estén en disposición de poderse acoger a esta modalidad de suministro, y sería bueno establecer pues, siempre de forma temporal y transitoria algún tipo de incentivo vía la inversión o algún régimen complementario transitorio de cara a ayudar pues, a despegar esta tecnología. Todo esto pues, bueno, dará en los beneficios del consumidor y evidentemente todos estos incentivos irán desapareciendo, con lo cual sí que supondrá un coste sí que podría suponer un coste en un momento puntual, sin en cambio pues a largo plazo todo lo que pongamos de autoconsumo va a llevarnos a cumplir todos estos objetivos de 2020, y evidentemente el Estado y en este caso el sistema se va a ahorrar muchísimos más costes de los que le pueda suponer. A modo de conclusiones, pues repasar lo que hemos dicho, que serían los aspectos claves de la norma que creemos: eliminar cualquier limitación de potencia en cuanto a los 100 kilovatios, abrir la posibilidad de autoconsumo a todas estas actividades mancomunadas o de forma asociativa vía empresas de servicios energéticos o cualquier otra. Creemos que debería haber una concesión automática cuando exista ese contrato de suministro en baja tensión y la instalación fuera de una potencia igual o inferior a la que aparezca en ese contrato de suministro. Evidentemente, lo que hemos comentado, los peajes, la energía autoconsumida no debe satisfacer ningún tipo de peaje. Dentro de un mismo periodo mensual, creemos que toda la energía que se salde debería también estar exenta de ese peaje y de ese coste hacia la comercializadora. Fuera de ello, sí que se debería establecer un peaje que incluyera aquellos costes reales que hace que esta tecnología, esos costes que, digamos, estos sistemas necesitan de las redes, pero no necesitan todas esas partidas, como ha explicado antes Eduardo. Y por último, pues está claro que creemos que sería bueno algún mecanismo de incentivación, bien vía comunidades autónomas, mediante ayudas a la inversión, créditos o algún tipo de ayudas complementarias. Y ya está, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.